En este podcast tengo la intención de que tengas acceso a más información acerca de cómo es que la realidad es interpretada desde el paradigma de la ciencia, desde la cuántica, y cómo es que dichas investigaciones concuerdan con enseñanzas metafísicas en el proceso de la manifestación consciente o el colapse en la 3D de la realidad de aquello que deseas ser, hacer o tener. En el mundo de la ciencia, en la cuántica, a la materialización o colapse de una partícula en la 3D es que se le conoce como decoherencia cuántica. Y es acerca de este concepto que voy a hablar, deseando que esta información aporte un granito de arena más a tu conocimiento y pleno convencimiento del por qué es cierto que al tú convertirte en el observador consciente de tu realidad, es que puedes tener acceso a la manifestación de aquello que quieras hacer, ser o tener. Este es un derecho que te pertenece debido a dos cosas. El primero es porque tienes este nivel de conciencia y el segundo es porque posees la libertad de elegir cómo experimentar, de cómo sentir la vida. Y bueno, dicho lo anterior, comencemos. Actualmente, la cuántica junto con la teoría de la relatividad de Einstein son las teorías más desarrolladas y mejor fundamentadas. Es tanta su influencia e importancia que la tecnología actual en su mayoría es una consecuencia directa de la cuántica. Solo por mencionar algunos ejemplos son celulares, el internet, transbordadores espaciales, microondas, entre muchos otros más. El impacto de la tecnología desarrollada por la cuántica ha moldeado las estructuras económicas, políticas y educativas en la sociedad actual. Y no solo esto, sino que teorías como del Big Bang, universos paralelos, sobre el origen del universo, agujeros negros, materia oscura, teorías de supercuerdas, supermembranas, la física nuclear, teoría cuántica de campos, son como resultados de la física moderna que consta de la física cuántica y la teoría de la relatividad general. La cuántica nos ha proporcionado avances tecnológicos impresionantes, pero hay otro aspecto importante que introduce, y esta es la forma de pensar. El pensamiento cuántico introduce una forma de percibir la realidad radicalmente distinta a lo que antes el ser humano creía saber sobre la naturaleza del universo y de sí mismo. Las ideas cuánticas son complejas debido a que para entenderlas se ha de reestructurar la mente en todos sus esquemas conceptuales. Y es a través de la información, la asimilación y aceptación de la misma que lograrás convencer, reeducar a la parte racional de que existe una forma diferente de percibir y crear la realidad. Y es que considero que la programación heredada por el paradigma newtoniano cartesiano muchas veces es responsable del retraso de la materialización, de la manifestación consciente, de aquello que queremos ser, hacer o tener. Pero es que resulta obvio y súper natural que sea complicado no creer en que la realidad en que vivimos no es dependiente o que no está solo limitada a lo que los 5 sentidos nos muestran en el día a día. Esto es debido a que hemos sido entrenados desde que nacimos y por generaciones. La humanidad, o al menos esa es la historia que tenemos, que nos han contado, para percibir la realidad a través de lo que los 5 sentidos nos muestran. Recordemos que el paradigma newtoniano cartesiano plantea que es posible percibir la realidad cotidiana en términos de objetos independientes separados unos de otros, utilizando como referencia los conceptos de tiempo y espacio, por lo que hemos sido entrenados para percibir la realidad principalmente por los 5 sentidos, sin aceptar, reconocer y darle beneficio o uso científico a nuestro mundo interno, a la conciencia, a los pensamientos, a los sentimientos, a la visualización creativa, entre otros procesos cognitivos. El paradigma newtoniano cartesiano nos brinda una perspectiva para
interpretar la realidad totalmente materialista y que solo se puede observar y comprobar directamente con lo que se ve. Mientras que en el mundo cuántico, el observador es el protagonista en la construcción o percepción de la realidad, ya que dicho fenómeno no es posible que ocurra sin la interpretación u observación del observador. Este efecto es conocido como decoherencia cuántica. La decoherencia cuántica es cuando un sistema físico, bajo ciertas condiciones específicas, deja de exhibir efectos cuánticos y pasa a exhibir un comportamiento, como nosotros lo entendemos, un comportamiento clásico, donde los efectos pueden ser medidos por el tiempo y el espacio. En otras palabras, la decoherencia cuántica sucede cuando una partícula pasa del campo cuántico a materializarse en la tercera dimensión. Y esto es debido a la interacción de la partícula con el medio ambiente, en donde el que provoca este efecto es el observador. Y es que para explicar este fenómeno con un poco más de detalle es necesario mencionar a Niels Bohr, físico danés, quien hizo contribuciones fundamentales para entender la estructura atómica y la teoría cuántica. Bohr estableció que antes de que una medida en una partícula sea hecha, nada puede ser dicho acerca del valor de la cantidad mecánica del sistema, a menos que la función del sistema, conocida como función de onda, represente una función propia de la propiedad mecánica que se desea medir. Luego entonces, de acuerdo con Bohr, la partícula en el campo cuántico no tiene ningún valor fijo y es hasta después de que la medida es completada o la ecuación propuesta es resuelta que el estado del sistema cambia y la llamada función de onda colapsa o se da la decoherencia cuántica. Esto es a través de la interpretación o presencia de un observador. También es importante mencionar que en la ciencia no es posible observar directamente con los ojos el campo cuántico. Los científicos necesitan de un aparato que sirva como intermediario para la interacción de las partículas cuánticas y entonces se pueda detectar y observar su efecto. La cuántica en este sentido demuestra también que solo podemos ver lo que estamos estructurados para ver. Dicha interpretación concuerda con lo sabido en la metafísica de que el mundo es una proyección de nuestras creencias que provienen del estado de conciencia en el que se habite. Y bueno, todo esto que estoy diciendo, ¿cómo podemos extrapolar dicho conocimiento y aplicarlo en nuestra vida diaria? ¿O de qué forma nos sirve para entender el mecanismo de la manifestación consciente y tener mayor certeza a la hora de aplicar dichos procesos, tener más confianza en nosotros mismos? Esa es la intención de toda esta información. Recordemos, según la cuántica, que es una de las teorías mejor fundamentadas en la historia, y esto es debido a que ha probado obtener resultados excelentes y que gracias a estos disfrutamos de los mayores avances tecnológicos. Nos dice que la decoherencia cuántica, o el proceso para que una partícula perteneciente al campo cuántico se logre materializar, sucede debido a la interacción de la misma partícula con el medio ambiente. Y este efecto solo puede suceder cuando existe alguien que la observa. Y según la interpretación del observador o según el discurso del físico cuántico, es que dicha partícula se comportará. Esto es algo totalmente fascinante y bajo el paradigma newtoniano cartesiano es imposible de creer o es imposible de entender. Ahora bien, el mecanismo para la manifestación consciente opera de la misma manera, solo que nosotros tenemos una gran ventaja, ya que no requerimos de ningún instrumento costoso, como es el caso de los científicos, para la decoherencia cuántica, materialización o colapse de aquello que quieres ser, hacer o tener en la 3D, ya que al tener este nivel de conciencia y estar equipados con este cuerpo físico, es el equivalente a tener la máquina biológica cuántica más sofisticada que existe. Por lo tanto, es más que suficiente.
El segundo ingrediente es la función de onda o la ecuación que utilizan los científicos. Esta fórmula cambia según la propiedad que se desee medir. En este caso, tu función de onda o la ecuación a resolver por el campo cuántico será diferente para cada quien. Para cada quien es única, dependiendo de aquello que se quiera hacer de coherencia. Es decir, aquello que se desee materializar y es con base en aquello que quieres ser, hacer o tener en tu 3D. Para este paso es importante definir claramente aquello que quieres ser, hacer o tener. Y después de que hayas definido claramente aquello que deseas materializar en tu 3D, es importante imprimir sentimientos que estén alineados con aquello que deseas. Los sentimientos tienen una carga magnética que hará la decoherencia cuántica. Recuerda, ahora nosotros entendemos que podemos diseñar nuestra vida. Tú eres el investigador que a través de pensamientos, sentimientos alineados accederá al nuevo estado de conciencia en donde ya existe eso que quieres ser, hacer o tener. El tercer ingrediente es acceder al campo cuántico. Dicho campo no está limitado por el espacio-tiempo, como en el que te encuentras en este momento percibiendo por tus 5 sentidos. Y para acceder a este, solo necesitas de utilizar tus habilidades cognitivas, tus pensamientos, el uso de la conciencia, ¿no? La visualización creativa, tu atención plena en aquello que quieras colapsar en la 3D. En el momento que utilizas estas herramientas mentales, es que estás accediendo al campo cuántico, el cual no está limitado por el espacio-tiempo. Y acceder al campo cuántico es tan fácil como cerrar los ojos e imaginar aquello que quieres ser, hacer o tener. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué estarías haciendo si ya tuvieras lo que quieres en este momento? Y traer ese momento del futuro al presente, sentirlo, verlo en tu imaginación. Y el último ingrediente es el observador, que en este caso, claro está, eres tú, ya que tú y solo tú eres el único que puede cambiar su realidad. Y para esto requerimos de tu atención plena en aquello que deseas colapsar en la 3D. Y a través de tu atención, has de ser capaz de observar esta nueva realidad. Pese a que tus 5 sentidos no la puedan percibir, has de ser capaz de pensar y sentir desde esa nueva posibilidad. Ya que para que se logre la decoherencia cuántica o la materialización, has de estar plenamente convencido de que esa nueva realidad a la que quieres acceder ya existe. Y esto es completamente cierto, porque en el campo cuántico todas las posibilidades ya existen. La realidad que quieres colapsar en la 3D existe. Y si la puedes ver y sentir sin la necesidad de utilizar tus 5 sentidos, significa que es completamente real y que la decoherencia cuántica será posible. El tiempo que tarde en realizarse la decoherencia cuántica, la manifestación consciente, depende de la expectativa, de la confianza, de la certeza de aquello que quieres. Con estos 4 ingredientes, pasos o procesos es que funciona el mecanismo de la manifestación consciente. Y considero que es importante que actualicemos la información de los paradigmas que la ciencia nos ha otorgado y sigue otorgando, ya que la humanidad está cambiando del paradigma newtoniano-cartesiano al paradigma cuántico, en donde de acuerdo con este nuevo pensamiento y gracias a las investigaciones, se sabe que la estructura de un átomo está compuesta por el 99.99999% de pura energía, y donde solo el 0.00001% restante es materia. Extrapolando este concepto y si hacemos la analogía con esta realidad física, podríamos concluir que tú, yo y este mundo físico que nos rodea y percibimos con los 5 sentidos solo representa ese 0.00001%. Dr. Joe Dispenza lo expone a mayor detalle en su libro Deja de ser tú, por si lo quieres leer. Y bueno, si tu caso es que muchas veces la parte racional no termina de creer en la manifestación consciente,
o la de coherencia cuántica de la realidad, dudando que no es posible debido a que cuesta trabajo liberarte aún por la realidad impuesta y limitada por los 5 sentidos, yo te invito a que vuelvas a escuchar este video. La lectura también es importante por si deseas profundizar más en estos temas. También dejaré en la descripción algunos libros y artículos que he leído, ya que entre mayor conocimiento tengas acerca del tema, el mecanismo de la materialización será más fácil y rápido. La programación racional heredada por el paradigma newtoniano cartesiano muchas veces se nos resiste en aceptar en que es el efecto del observador, es decir, que eres tú el que en cada instante está eligiendo cómo percibir e interpretar la realidad a cada momento. Y es que existen múltiples posibilidades entre las cuales es posible elegir y que no estamos limitados por el tiempo y espacio. La elección es un mecanismo que se lleva a través de nuestras acciones, que son la resultante proveniente de la suma de los pensamientos, sentimientos y reacciones. De la forma en la que te percibes a ti mismo, y es desde ese estado de conciencia que proyectas la realidad en la que funcionas y te percibes día a día. Y ya para cerrar, considero que es sumamente importante que la parte racional en uno acepte, entienda plena y verdaderamente que la manifestación consciente no es una cosa de magia, es un proceso completamente real y que todos tenemos acceso. Es un recurso mental el cual está disponible para todos, ya que todos tenemos acceso a la manifestación y que es un proceso, un fenómeno completamente real, posible y que está al alcance de tus manos. Bueno, mejor dicho, al alcance de tus propios recursos mentales. Acceder a aquella realidad que deseas tener, hacer o ser. Deseo que disfrutes del proceso de descubrir que eres tú quien ha manifestado su realidad y lo seguirás haciendo. Y que eres tú el único que puede cambiarla, si es que así lo deseas. Disfruta del proceso durante la manifestación consciente y de tu empoderamiento, ya que este entendimiento facilitará y agilizará tus procesos de manifestación de forma exponencial. Sé paciente con tus procesos.